La clase anterior vamos a proseguir entonces con la creación de la conexión de base de datos con SQLite que habíamos visto en la última clase y que básicamente, bueno, habíamos hecho algunas operaciones elementales en las cuales, bueno, habíamos creado, para que recordemos, habíamos creado la conexión, ¿sí? Y habíamos creado la base de datos. ¿Sí? O sea, en la misma línea, en la misma sentencia que nosotros creamos la base de datos, también se crea la conexión. Y después habíamos creado un cursor que sirve básicamente para poder movernos. Habíamos dicho que se acuerdan que lo que se crea, lo que realizamos cuando vamos a hacer una interacción con la base de datos, lo que se crea es en memoria, en esa interacción, es un data frame que es el encargado de realizar el código embebido, o sea, es el encargado de guardar y realizar la operación del código embebido que estamos pasando con el método este execute, ¿no? El código embebido de SQL, ¿sí? Y a su vez el que se encarga, el cursor es el que se encarga de posicionarse, ¿no? Con un puntero, posicionarse sobre el data frame y leyendo los datos en el caso que estuviéramos recuperando datos, ¿sí? Así que obviamente que para poder ejecutar, como habíamos dicho recién, para poder ejecutar cualquier código SQL sobre la base de datos, código embebido, ¿no? Esto habíamos dicho que esto le llamamos código embebido porque es un código del tipo del lenguaje SQL que lo integramos, se integra en el código de Python, ¿sí? Y una vez que está integrado, o sea que lo vamos a ejecutar, la única forma de ejecutarlo es a través de métodos, a lo que llamamos, que están guardados en este paquete, ¿no? En esta biblioteca que estamos importando acá, que es SQLite 3. Y lo hacemos a través de este cursor, ¿no? Que vendría a ser como si fuera de alguna manera el objeto. Mi cursor sería el objeto que permite poder trabajar con estos métodos que están guardados en esta librería, ¿sí? Así que después, bueno, después que creamos el cursor, que lo hacemos a través de la conexión, ¿no? O sea, esa conexión que habíamos ingresado en un primer momento, y que esa conexión sirve como objeto para poder ejecutar este método, que también está guardado en esta librería, que lo que me permite hacer es crear el cursor. Y en base a este cursor, entonces, es que vamos llamando a las librerías, ¿sí? En este caso, bueno, la librería que llamamos, perdón, el método, no librería. El método, llamamos a este método que está guardado en esta librería, eso quería decir. Este método execute, entonces es el método que específicamente permite ejecutar, como bien lo dice el nombre del método, permite ejecutar entonces líneas embebidas de SQL que estamos pasando como parámetro para que lo ejecute el método, ¿sí? Y en este caso entonces lo primero que hicimos es crear la tabla, ¿sí? Ya teníamos creada la base de datos que se llama primera base, y creamos la tabla. Y una vez que creamos la tabla, ¿sí? Insertamos un campo, el primer campo en la tabla, ¿sí? Que fue este. Bueno, esto mismo obviamente lo vemos reflejado después acá en DB Browser, ¿sí? Eh, en Open Data, perdón, en el proyecto, ¿no? Que estamos llevando adelante, que se llama primera base. Y acá tenemos, primera base, es la base de datos que se está creando. Y fíjense que en primer momento, bueno, acá tenemos todos los campos que hemos creado. Y acá tenemos, cuando hacemos browser data, tenemos entonces básicamente el creado el primer registro, ¿sí? Insertado que hicimos recién. Bueno, vamos a cerrar esto por el momento para que después lo volvemos a abrir para ver los datos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, bueno, vamos a comentar esta línea, porque obviamente que si le dejamos esta línea, en el momento que volvamos a ejecutar, va a volver a querer ejecutar esta línea y ya la tabla está creada, ¿sí? Entonces si la dejamos sin comentar,
obviamente que me nos va a dar un error diciendo de que esta tabla ya está creada, ¿sí? Y vamos a comentar también esta línea, porque obviamente que nos va a volver a insertar ese registro, digamos, ¿sí? Si no, no lo comentamos. Lo va a volver a insertar porque todavía no hemos definido, que ya lo vamos a ver, cómo se define una primary key, ¿sí? Y como no hay ninguna primary key definida para ninguna columna, ningún campo, digamos, de la tabla de alumnos, obviamente que se podría de alguna manera insertar un registro repetido, ¿sí? Y eso no debería poder hacerse, pero bueno, ya vamos a ver que en el próximo video vamos a entonces definir una clave primaria sobre la columna DNI para que de esta forma entonces se produzca lo que nosotros conocemos dentro de las bases de datos como el concepto de unicidad, ¿no? Que cada campo o registro que forma parte de una tabla o de una entidad sea único, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo se puede hacer para poder insertar varios registros en una sola operación, ¿sí? Dentro de una base de datos. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que vimos el inserinto que hemos ejecutado anteriormente, lo vimos que permitía insertar un solo registro, ¿sí? Y en el caso que, por ejemplo, quisiéramos insertar varios registros, existe otra forma de hacerlo, ¿sí? Y la forma de hacerlo es determinar una lista, ¿sí? O sea, realizar una lista cada uno de los elementos de la lista sea una tupla, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en todo lo que es concepto de listas y tuplas. Y ustedes saben muy bien que dentro de una lista se puede meter, dentro de los elementos de una lista, cada uno de los elementos que forman parte de una lista pueden ser una tupla, ¿sí? Y esa tupla, a su vez, cada uno de los elementos de la tupla son los distintos campos que vamos a ir llenando, columnas que vamos a ir llenando en la base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ingresar eso, ¿no? ¿Se acuerdan que las tuplas, las listas están precedidas por un corchete y las tuplas por un signo de paréntesis? Y vamos a ingresar los datos. Entonces, 23, 220, 756, por ejemplo, el documento, coma. Acá le vamos a ingresar García, ¿sí? El apellido, coma, ¿sí? Para definir otro elemento. Lorena, se va a llamar Lorena, coma. Y el mail va a ser García Lorena 20, ¿sí? @ gmail.com, ¿sí? Entonces ese sería el primer elemento, digamos, de la lista. Obviamente que es una tupla y al final de todo, como es un elemento, tiene que ir una coma, ¿sí? Así que ahora definimos otra lista: 34, 556, 789, coma. Este alumno se va a llamar Guzmán. Vamos a poner Guzmán, coma. A su vez se llama Leonardo, su nombre es Leonardo, coma. Y el mail va a ser L Guzmán 1985 @gmail.com, ¿sí? Bueno, ponemos otro, vamos a insertar 4 registros. Entonces vamos a hacer otro: 45, 677, 899, el documento. Perdón, me faltó poner acá el apellido, entonces es Gutiérrez, ¿sí? Y el nombre es Elizabeth
coma, y Eli Gutiérrez es el mail, eligutierrez@gmail.com. Y al final, entonces, vamos a poner el último, que es 45 677 899, ¿sí? Coma, le vamos a llamar Pérez, este alumno se llama Pérez, apellido, coma, Daniel, ¿sí? Coma, y el correo es perezdani arroba gmail.com. Perfecto. Bueno, y ahí tendríamos entonces ya definida la tupla que vamos, las listas que vamos a ingresar. Con esta lista vamos a ingresar todos estos campos, básicamente, ¿sí? Todos estos registros. Y fíjense que esta lista está formada, como dijimos recién, por tuplas, que cada una de las tuplas es un registro de la base de datos, ¿sí? Esta es la forma entonces como haríamos para poder ingresar varios en una sola operación, varios registros dentro de la base de datos. Bueno, acá también, básicamente con el cursor, entonces llamamos a otro método que nos permite realizar esto, ¿no? Que el método se llama execute many, o sea que ejecute varios, quiere decir, ¿no? Es este que estamos seleccionando, execute many. Y vieron ustedes que para ejecutar una sola sentencia, ¿sí? Usamos el método execute, una sola sentencia de SQL, pero para poder entonces ejecutar varias, para poder en una sola operación ingresar varios registros, utilizamos el método, llamamos al método execute many con el cursor, ¿no? Con el cursor que habíamos creado. Y le pasamos, trabaja de esta forma, el método execute many tiene dos parámetros. Uno de los parámetros es el código SQL embebido que vamos a ejecutar sobre la base de datos, y el otro parámetro es de dónde traemos todos esos registros, a dónde están guardados todos esos registros que vamos a ingresar, ¿sí? Que sería la lista en este caso. Entonces, escribimos insert into, ¿sí? A dónde vamos a ingresar en alumnos, ¿sí? Y fíjense que acá no es necesario tener que pasar dentro de la sentencia, ¿sí? SQL que estamos ejecutando, esta parte del insert into. Esta parte no necesariamente es obligatoria en cada vez que uno va a ejecutar una sentencia insert, ¿sí? Insert into. Es opcional, básicamente, ¿sí? Si uno quiere, puede definirle a la sentencia cuáles son básicamente las columnas en las que vamos a ingresar los valores, ¿sí? Pero no es obligatorio. Si uno quiere, puede saltarse esta parte, digamos, de la sentencia. Eso sí, cada uno de los valores después que ingresamos con la sentencia con el optional values, cada uno de estos valores tiene que específicamente corresponder a cómo está guardado en la base de datos, ¿no? O sea, cómo están guardados los datos en la base de datos y cómo se definieron las columnas. Entonces, este valor obviamente que tiene que pertenecer a DNI, este valor tiene que pertenecer a apellido, y este valor a nombre, y el otro al email, tal cual como están definidos en la base de datos, si no ponemos esto, ¿no? Obviamente que esta parte del insert into también tiene que respetar eso que dijimos recién, ¿no? Pero no es necesario ponerlo en todos los casos. Si nosotros queremos, podemos obviar de poner esta parte de la sentencia, básicamente, ¿sí? Lo único que hay que tener mucho cuidado es que al momento de ingresar acá los valores, de pasar los valores que vamos a ingresar en la sentencia, ¿sí? Que vamos a insertar en la base de datos, respeten sí o sí cómo está configurada la base de datos en la misma base de datos, o cómo está configurada la tabla, perdón, de la base de datos en la base de datos que vamos a querer ingresar estos registros, ¿sí? Eso es muy importante.
Así que fíjense que si yo puedo hacer básicamente esto, ¿no? Values, obviando un poco eso que habíamos dicho recién, esa parte de la sentencia. Y acá fíjense que lo que usamos es algo muy conocido dentro del mundo de SQL y se llama, lo que se puede hacer es guardar en variables, por ejemplo, y pasarlas como parámetros dentro de los valores, en lo que se conoce como valores por referencia, ¿sí? O valores de referencia. Y yo lo que puedo hacer acá entonces con ¿cómo se hace para pasar en este caso los valores estos de referencia que están guardados como si fueran una variable? Acá en este caso no están guardados como una variable, sino que están guardados en una tupla y una lista. Se pone así, ¿no? Paréntesis, el signo de interrogación para el segundo, segunda columna, signo de interrogación para la tercera y signo de interrogación para la cuarta. Entonces, cada uno de estos signos de interrogación lo que me están indicando es la columna a donde se van a ir ingresando estos datos, ¿no? O sea, en esta columna básicamente es la columna, la primera de DNI, ¿sí? Que es esta, ¿no? Que no la indicamos acá, pero estamos diciéndole que el primer dato va a ir pasándose como parámetro en esta inserción, digamos, compuesta, ¿no? De varios registros. Entonces este primer dato va a ir pasándose acá, en este primer parámetro. En este segundo parámetro se va a pasar este otro dato. En este tercer parámetro se va a pasar este tercer dato. Y en este cuarto se va a pasar este cuarto, ¿sí? Y así sucesivamente con el próximo registro, ¿sí? Entonces se va a pasar en este primero como parámetro acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros conocemos como valores de referencia, que se pasan como parámetro a través de esta forma, ¿no? A través de indicando con ese símbolo de interrogación de que lo que estamos realizando ahí es que el valor ese que se está pasando como parámetro se va a ir tomando de acuerdo a el registro que estemos trabajando, ¿sí? En la primera inserción se va a trabajar con estos registros, con este registro y con cada uno de estos datos, ¿sí? De esta tupla. En la segunda inserción se va a trabajar con estos y así sucesivamente. Y estos datos que están acá específicamente van a ir tomando los valores de acuerdo a cada uno de los registros que vamos ingresando, ¿sí? No es como en una, fíjense que no es como en una inserción común, en donde acá sí específicamente le estamos definiendo, ¿no? A cada uno de los valores que va a tomar en cada uno de los registros, en cada una de las columnas, ¿no? Este valor va a ser específicamente para este valor va a ser específicamente para esta columna y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, como estamos ingresando varios valores, entonces se pasan como parámetro a través de valores de referencia, como lo estamos mostrando. Bueno, y ahí es entonces cómo quedaría definido el primer parámetro que pasamos a este execute money, ¿no? Porque fíjense que habíamos dicho que tiene dos parámetros, ¿no? Uno es la sentencia SQL que vamos a ingresar, coma, y el otro parámetro que le pasamos es la misma lista, ¿sí? Que habíamos definido. Fíjense que ahí ya me trae que la IntelliSense me trae directamente qué valor iría ahí, ¿sí? Bueno, así que entonces volvemos a repetir, execute many tiene dos parámetros, pasa dos parámetros. Uno es la propia sentencia SQL y la otra es entonces de dónde traemos los datos, dónde están guardados, digamos, los datos que vamos a ingresar con esta sentencia SQL, ¿sí? Bueno, una vez que ya hicimos esto, fíjense que si ejecutamos, está listo. Obviamente que tenemos que ir a fijarnos entonces en la base de datos a ver si estos valores ya fueron ingresados. Vamos a abrir entonces la base de datos. Open Database. Abrimos acá y fíjense que, bueno, ya habíamos dicho que estaba creado todo. Vamos a Browse y fíjense que ya están ingresados los valores, ¿sí? Están los valores, hay 5 valores ingresados.
Este es el primer valor que habíamos ingresado en un primer momento, la clase pasada, y fíjense que acá están todos los 4 valores que ingresamos en estos momentos, ¿sí? Así, entonces de esta forma sería como ingresamos básicamente varios registros por medio de una lista y en los cuales los elementos de la lista son una tuple, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver entonces otra de las sentencias que son muy importantes dentro de sentencias SQL, que son muy importantes al momento de trabajar con los datos de una base de datos y una conexión. En algún momento vamos a necesitar realizar la operación de poder captar los valores, ¿no? De recuperar los valores y mostrarlos. Y eso lo hacemos a través de una sentencia select, ¿sí? La sentencia select es la que nos permite entonces recuperar los registros de la base de datos para poder mostrarlos, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo muy simple, un select muy simple, para que ustedes vean cómo se recuperan los valores. Vamos a comentar, porque si no comentamos estas líneas, acá va a seguir, cada vez que nosotros ejecutemos ahora estas consultas, se van a seguir indefinidamente, se van a seguir insertando todos estos valores, ¿sí? Así que bueno, vamos a comentar acá. Cuando uno quiere comentar varias líneas, se hacen con 3 de esta forma, con 3 con 3 no son asteriscos, son comillas simples, ¿sí? Y vamos a que termine acá, ¿no? Que este insert tampoco lo haga, ¿sí? Y fíjense que ahí, bueno, queda toda esa línea de código comentada, para que entonces no se genere el tema de que siga insertando cada vez que vamos a ejecutar las próximas sentencias que vamos a escribir, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo se hace. Bueno, para poder ejecutar todas las sentencias SQL, habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer es llamar a mi cursor, ¿sí? Y después de llamar a mi cursor, llamamos al método execute, ¿sí? Ese sería, y pasamos, fíjense que en el mismo IntelliSense nos está diciendo, ¿no? Que el método execute, cuando lo escribimos, nos dice que tenemos que pasar como parámetro, que dice que tenemos que pasar como parámetro la sentencia SQL, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner ahí, vamos a seleccionarlo porque es el método execute el que permite ejecutar las sentencias SQL. Y vamos a ejecutar, entonces vamos a poner la sentencia entonces para poder recuperar registros de la perdón, estoy poniendo mal, para poder recuperar registro es la sentencia select. Yo voy a hacer select asterisco, ¿no? Pero acuérdense que acá donde van los asteriscos, yo lo voy a hacer lo más simple posible para ver rápidamente este ejemplo, pero acuérdense que acá donde va asterisco, ahí existe la posibilidad de elegir las columnas, ¿sí? Que nosotros queremos mostrar, ¿sí? From y la tabla de donde queremos recuperar los registros, from alumnos, ¿sí? Esa sería entonces la sentencia que va a recuperar todos los registros que tenga la tabla alumnos, ¿sí? Y obviamente que como esto, como habíamos dicho, cuando se van a recuperar los datos, nosotros traemos los datos, que son varios registros, ¿no? Y lo traemos y lo volcamos en memoria, básicamente, al momento de recuperarlos. Porque acá el método execute lo que está haciendo básicamente es recuperar los datos de la base de datos con el select, pero obviamente ¿a dónde los pone? Los pone en memoria. Nosotros después básicamente entonces tenemos que tomar esos datos de memoria y mostrarlos, ¿sí? ¿Cómo haríamos básicamente para poder realizar eso? Para poder ir registro por registro en ese data frame, ¿no? Que está guardado en memoria. ¿Cómo podemos ir registro por registro recuperando todos esos datos que básicamente fueron puestos ahí, ¿sí? Fueron puestos en memoria? Existe entonces un método que realiza eso. Pero el método nos trae toda la información registro por registro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, de vuelta, hacernos de alguna estructura
de Python que pueda recuperar esos registros que me está devolviendo el método que va leyendo registro por registro en memoria todos esos datos que fueron recuperados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, volvemos a utilizar entonces una lista, ¿sí? Que le vamos a llamar entonces varios alumnos, y que me recupere entonces toda esa información que está guardada, mi cursor, que está guardada en memoria, y el método que permite hacer eso es el método fetchAll, ¿sí? FetchAll entonces lo que hace básicamente es recuperarme todos esos datos que están en memoria con el cursor. El cursor básicamente lo que va haciendo es leyendo uno por uno los registros y después directamente me los guarda todo en una estructura del tipo lista, ¿sí? Y lo que podemos hacer acá entonces es mostrar, ¿no? Print varios alumnos. Fíjense. Y lo que me va a mostrar entonces varios alumnos ahí, ese print va a ser todos los elementos de la lista, ¿sí? O sea, y cada uno de esos elementos de la lista corresponde a cada uno de los registros que está guardado en la base de datos. En este caso son 5 registros. Así que si ejecutamos, fíjense, acá están, ¿ven? Acá hay uno de los registros, uno de los elementos, ¿sí? Que los trae en forma de tupla, ¿no? Fíjense, cada uno de los elementos es una tupla, ¿sí? Como los habíamos guardado cuando hacíamos una inserción compuesta, ¿no? De varios registros, ¿se acuerdan? Que también hacíamos lo mismo. Cada elemento es una tupla, ¿sí? De la lista. Acá hay otro elemento, ¿sí? Que es otra tupla, acá hay otro y así sucesivamente. Y trae 5 elementos, ¿sí? Todos guardados en una lista. Perfecto. Pero lo que podemos hacer, a su vez, es mostrarlo en forma, un poquito acá, vieron que lo trae en forma de lista y tuplas, y es como que quedan un poco desordenados los datos, ¿no? No quedan bien específicamente sabiendo cuáles son cada uno de los registros que están guardados en la base de datos. Para ello podemos entonces definir un for, ¿sí? Un ciclo, en donde me recorra, ¿sí? Y me vaya recorriendo cada uno de estos elementos de la lista, que son tuplas, para que entonces los pueda mostrar en una forma un poquito más ordenada, ¿no? Un poquito más específica, así, porque si no quedan muy en esta forma, así que se los mostré recién, queda no se entiende bien cuáles son los registros, ¿sí? Que está devolviendo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a recorrer varios alumnos. Vamos a recorrer entonces esa lista, ¿no? Que se llama varios alumnos, para que me devuelva entonces los valores de una forma un poquito más ordenada, ¿sí? Entonces, después de recorrer, fíjense, podemos hacer un print y que me devuelva alumnos, ¿sí? Y fíjense que ahora me los va a ordenar de una forma un poquito más, esto lo vamos a comentar para que no me traiga de vuelta lo que me mostró recién, que me lo traiga ahora así, bajo este formato. Y fíjense que, bueno, ahora por lo menos están en la forma que uno los conoce, que los elementos de la lista básicamente están recorridos, ¿sí? Todo ese for, y ahora están un poquito más ordenados, ¿no? O sea, ahora un poco, de alguna manera uno los ve y entiende un poco más cuáles son los elementos, cuáles son los registros que se han devuelto de la base de datos, ¿sí? Fíjense que acá están los 5 registros que hemos ingresado, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero todavía siguen manteniéndose bajo la forma de que están dentro de una tupla, ¿sí? Si nosotros quisiéramos específicamente entonces definir, traer específicamente cada uno de estas columnas, que en este caso es un elemento de una tupla, ¿se acuerdan que lo podíamos hacer así? Alumnos 0, por ejemplo, y en este caso, por ejemplo, me traería este primer registro, ¿no? No registro, sino este primer elemento de la tupla, ¿sí? Fíjense. Y ahí me está trayendo, fíjense, ¿ven? Todos los primeros elementos de la lista, ¿sí? El elemento de la posición 0 de la lista, básicamente, de esas tuplas que están guardadas, ¿sí? Y esto le podríamos poner que a su vez sea que me muestre
que este es correspondiente al, estos datos son correspondientes al DNI, ¿sí? Y lo concatenamos, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema acá? Que me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este elemento, ¿se acuerdan que los print, cuando concatenamos, la concatenación me genera al final una salida del tipo string, ¿sí? Y como este dato es del tipo int, no lo puedo mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer primero? Convertirlo, ¿se acuerda? Con un casting, ¿sí? Y ahí sí, con el casting str, lo convierto a string y ahí sí me va a poder mostrarlo. Fíjense, entonces, ahí está mostrando que ese primer dato básicamente corresponde, entonces esta primera posición de la lista me corresponde a los valores del DNI. Ahora vamos a hacer otra concatenación y vamos a decir que la segunda posición, la posición 1 ahora, corresponde al apellido. ¿Sí? Apellido. Esto concatenamos entonces también con alumnos que están en la posición 1, ¿sí? Más nombre que están en la posición 2, ¿sí? Más email que están en la posición posición 3. Y de esta forma me van a salir mucho más ordenados los datos. Fíjense, lo vamos a ejecutar y ven, sale mucho más ordenado. Bueno, acá están un poquito medio pegados, por eso sale así medio. Si hacemos un espacio acá, hacemos un espacio en nombre y hacemos un espacio en email, fíjense que ahora me los va a mostrar más ordenados, ¿sí? Y están los 4 valores, entonces los 5 valores que hemos ingresado, en donde fíjense que me está mostrando cada uno de los registros un poco más ordenado, ¿no? Con el campo que pertenece. Bueno, este es el DNI, este es el nombre, Mainero, el apellido, nombre, Alejandro, ¿sí? Y el mail de cada uno de los elementos, básicamente, de la lista, ¿sí? De esa forma quedan, obviamente, mucho más ordenados. Y de esa forma, entonces, podemos obtener con la sentencia select, ¿sí? Los valores, básicamente, de todos los valores de la tabla. Fíjense que yo podría también poner algún where acá, ¿no? Para hacer una selección más fina de algún registro específico, ¿no? Y que me traiga todos los nombres, where nombre sea igual asterisco simple, no sé, Lorena, ¿sí? Y básicamente entonces esta sentencia lo que va a hacer es traerme todos los nombres que sean Lorena, ¿sí? Si lo ejecuto, fíjense, ahí está. Entonces me trajo específicamente con esta tabla, ¿sí? Aquellos nombres, aquellos registros que básicamente son Lorena, ¿sí? Bueno, en este caso es uno solo, obviamente, porque tiene el nombre Lorena, perdón. En este caso es uno solo porque hemos ingresado un solo registro con el nombre Lorena y me están trayendo ese registro específicamente, ¿sí? Bueno, esto ha sido entonces por el momento lo referido al tema de select. En el próximo video entonces vamos a explicar cómo se generan tablas en las cuales definimos restricciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la restricción primary key y algunas otras restricciones más.